Presentarse a un compañero de intercambio de idiomas. Hola, tú eres Embre, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Y tú? ¿Eres Lucía? Sí, encantada, Embre. Encantado. Gracias por quedar conmigo. Un placer. ¿Quieres un café? Sí, claro. Me encanta el café. A mí también. Bueno, ¿de dónde eres? Soy de Turquía. Vivo en Estambul. Oh, Estambul. Es una ciudad preciosa, ¿no? Sí, preciosa. Hay mar y mucha historia. Sueño con visitar Estambul algún día. Cuando quieras. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy de San Sebastián, pero vivo en Madrid. Ah, San Sebastián, la ciudad de la buena cocina. Exacto. ¿Conoces bien España? Un poco. Llevo 6 meses aprendiendo español. ¿6 meses? Pero si ya hablas muy bien. Gracias, muy amable, pero es difícil. El turco también es difícil para mí. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo lo estudias? 3 meses. Solo sé 10 palabras. 10 palabras. Buen comienzo. Espera. Es merhaba. Significa hola. ¡Bravo! Tu pronunciación es perfecta. Gracias, profe. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de informática. ¿Y tú? Yo soy enfermera. Es una profesión preciosa. ¡Bravo! Gracias. ¿Entonces quedamos cada semana? Buena idea. ¿30 minutos por idioma? Perfecto. Me alegro mucho de conocerte. Yo también, Lucía. Bueno, ¿empezamos? Sí, vamos allá. Preguntar si se puede ir andando o hay que coger el autobús. Perdone, señora, ¿puedo preguntarle algo? Sí, claro. Dígame. Busco el Museo de Arte. ¿Está lejos de aquí? ¿El Museo de Arte? No, no está muy lejos. Genial. Puedo ir andando. Sí, claro. Está a 30 minutos andando. ¿30 minutos? ¡Madre mía! Es mucho. ¿No le gusta andar? Sí, sí me gusta, pero hace mucho calor. Es verdad. Entonces, coja el autobús. Buena idea. ¿Qué autobús tengo que coger? El número 12. La parada está justo ahí. Ah, sí, ya la veo. ¿Y es directo? Sí, es directo. Solo 10 minutos. Perfecto. ¿Cuánto cuesta el billete? 2 euros. Puede pagar en el autobús. Vale. ¿Y pasa a menudo? Cada 10 minutos, creo. Genial. Es usted muy amable. Gracias. De nada. Ah, mire, ya viene el autobús. ¿Qué? ¿Ya? ¿Dónde están mis 2 euros? Rápido. Busque en el bolsillo. Espere. Ah, aquí. Tengo las monedas. Uf, qué suerte tiene. Muchas gracias por su ayuda, señora. No hay de qué. Disfrute del museo. Adiós. Que tenga un buen día. Hasta luego, señor. Preguntarle a la propietaria la fecha de pago del alquiler. Buenos días, señora García. ¿La molesto? Buenos días, Karim. No, para nada. Pase. Gracias. Tengo una pregunta sobre el alquiler. Claro. ¿Cuál es su pregunta? ¿Antes de qué día tengo que pagar exactamente? Antes del 5 del mes. Es mejor para mí. Vale. ¿Y a cuántos estamos hoy? Hoy estamos a 3. ¿A 3? Ay, no. ¿Llego tarde? No, el primer mes ya está pagado. Ah, sí, es verdad. Con el contrato. Uf, Sí, el próximo alquiler es el mes que viene. perfecto. ¿Y cómo pago? ¿En efectivo? No, por transferencia bancaria, por favor. Vale. ¿Es fácil de hacer? Sí, le mando mis datos por correo. Muy bien. ¿Y si un día pago tarde? No pasa nada, pero llámeme antes. Prometido. ¿Y los gastos están incluidos? Sí, el agua está incluida, pero la luz no.
Vale, entendido. Muchas gracias. De nada. ¿Está bien instalado? Sí, muy bien. El piso es genial. Me alegro. Los vecinos también son muy majos. Sí, la señora Rosie me dio un bizcocho ayer. Cocina de maravilla. Es verdad. Bueno, gracias por todo, señora. No hay de qué. Que tenga un buen día, Karim. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Describir un dolor de cabeza a la farmacéutica. Buenos días, señor. ¿Qué desea? Buenos días. Me duele la cabeza desde el mediodía. Vaya, ¿dónde le duele exactamente? Por todas partes, sobre todo aquí, a los lados. Vale. ¿Tiene calor? ¿Fiebre? No, fiebre no, pero tengo mucho calor. ¿Ha estado al sol hoy? Sí, 5 horas en la playa. 5 horas. Con sombrero espero. No, me he dejado el sombrero en casa. Madre mía. ¿Y ha bebido agua? Un poco. He bebido 2 refrescos bien fríos. Refrescos. Eso no es agua, señor. Lo sé. ¿Es grave, doctora? No soy doctora. Pero no es nada. Uf, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, beba agua. Mucha agua. Vale, ¿y para el dolor? Tome un comprimido de ibuprofeno, con comida. ¿Por qué con comida? Es mejor para el estómago. Ah, vale. ¿Puedo tomarlo a menudo? Cada 8 horas como máximo. Muy bien. ¿Y para el sol, mañana? Sombrero, crema solar y mucha agua. Prometido. ¿Cuánto le debo? 4,20 €, por favor. Aquí tiene. Muchas gracias por todo. De nada. ¿Y hoy qué desea la sombra? Buena idea. Hasta luego, señora. Adiós. Y beba agua, no refrescos. Quejarse del calor. Madre mía, qué calor. No puedo más. Yo tampoco. ¿Cuántos grados hace hoy? 38 grados. Es un infierno. ¿38? Ayer eran 35. Sí, y mañana dicen que 40. ¿40? No, no es posible. Que sí. He visto el tiempo esta mañana. Pues me voy a vivir a la nevera. ¿Hay sitio para mí? Lo siento, mi nevera es muy pequeña. Qué pena. ¿Al menos tienes ventilador? Sí, pero solo echa aire caliente. En mi casa igual. No sirve para nada. ¿Y el aire acondicionado? ¿Tienes? No, es muy caro. ¿Y tú? Tampoco. Duermo con la ventana abierta. Yo también, pero hay mosquitos. Ah, los mosquitos. Tengo 10 picaduras. ¿Solo 10? Yo he perdido la cuenta. Bueno, ¿qué hacemos contra el calor? ¿La piscina? Hay una cerca de aquí. Buena idea, pero va todo el mundo. Es verdad, hay demasiada gente allí. ¿Y un helado? La cafetería tiene aire acondicionado. ¡Excelente idea! Me encanta el helado de limón. Yo de chocolate. Venga, vamos. Espera, cojo el sombrero y agua. Tienes razón, fuera hace un sol terrible. Ya estoy lista. ¿Invitas tú? ¿Qué? Vale, pero solo una bola. Gracias, eres un amigo de verdad. Rápido, que ya tengo mucho calor aquí. Hablar de videojuegos. Hola, Nina. Pareces cansada. Hola. Sí, he jugado hasta las 2. ¿Jugado? ¿Jugado a qué? A videojuegos. Un juego de aventuras genial. ¿Tú? ¿Tú juegas a videojuegos? Claro. ¿Por qué? ¿Es raro? No, no. ¡Qué guay! Yo también juego. ¿Ah, sí? ¿A qué juegas? Sobre todo a juegos de fútbol y de carreras. Ah, los juegos de deporte no son para mí. ¿Qué? Pero si son geniales. ¿Por qué?
Prefiero las historias y la aventura. ¿Y tu juego de qué va la historia? Exploras un castillo lleno de secretos. ¿Un castillo con monstruos? Sí, y con acertijos muy difíciles. Los acertijos se me dan fatal. A mí me encantan. Pienso rápido. ¿Juegas en consola o en ordenador? En consola. Está en el salón. Yo también. Entonces podemos jugar juntos. Buena idea, pero no a un juego de fútbol. Vale, a uno de carreras entonces. Vale, pero voy a ganar yo. ¿Tú? ¿Ganar? Imposible. Soy muy bueno. ¿Apostamos? El que pierda, paga la pizza. Acepto. Me encanta la pizza gratis. Ya veremos. En tu casa esta noche. Sí, a las 8. Prepara el dinero. Vas a pagar tú, créeme. Ya veremos. Hasta esta noche, Nina. Hasta esta noche. Y suerte con la pizza. Hablar del uso de las redes sociales. Teo, ¿me escuchas? Teo. ¿Qué? Perdona, estaba mirando el móvil. Otra vez. Siempre estás con el móvil. Bueno, quizás un poco. ¿Un poco? ¿Qué miras ahora? Videos cortos. Son muy graciosos. ¿Cuánto tiempo llevas mirando eso? 10 minutos. Teo, llevas 1 hora. ¿1 hora? No, ¿en serio? Sí, mira tu tiempo de pantalla. Vale, miro. Ay, no. ¿Y cuánto es? 6 horas al día. 6 horas. Es una barbaridad. ¿Y tú qué? ¿Eres perfecta? ¿Yo? 1 hora al día, como máximo. ¿1 hora? ¿Cómo lo haces? No tengo notificaciones. Así de fácil. ¿Sin notificaciones? Pero, ¿y tus amigos? ¿Mis amigos? Los veo en persona. Vale, tienes razón. Las redes sociales están bien, pero solo un poco. Sí, pero me gusta subir fotos. ¿Y qué fotos subes? Mi comida. Hago fotos de todas mis comidas. ¿Hasta tu bocadillo del mediodía? Sí, tiene 50 likes. 50 likes por un bocadillo. ¡Bravo! Gracias. Bueno, ¿qué hago con las 6 horas? Un reto. Un día sin móvil. ¿Un día entero? Estás loca. El domingo, vamos al parque sin móviles. Bueno, vale, pero ¿puedo hacer una foto? No, 0 fotos. Solo la naturaleza. Vale, qué dura es la vida. Explicar que has perdido el avión. Buenos días, señora. Ayúdeme, por favor. Buenos días, señor. Cálmese. ¿Qué pasa? Mi avión se ha ido sin mí. Vaya, ¿cuál era su vuelo? El vuelo a Madrid a las 10. ¿El de las 10? Son las 10:20. Lo sé, he corrido, pero demasiado tarde. ¿Qué ha pasado exactamente? Mi despertador no ha sonado esta mañana. Ah, el clásico. ¿Y el taxi? Había atascos por todas partes. Entiendo. ¿Tiene su billete? Sí, aquí tiene. Y mi pasaporte también. Gracias. A ver, señor Torres, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Hay otro vuelo? Sí, hay un vuelo a las 4 de la tarde. ¿A las 4? Faltan 6 horas. Es el próximo vuelo a Madrid, señor. Bueno, vale. ¿Es gratis? No, hay un suplemento. 50 euros. ¿50 euros? ¡Ay, no! ¿Es eso o un billete completo mañana? No. Cojo el vuelo de las 4. Muy bien. ¿Tiene maleta? Sí, a lo mejor ella ya está en Madrid. No. Todavía está aquí. Mire. Uf, por lo menos ella me espera. Aquí tiene su nueva tarjeta de embarque. Muchas gracias. ¿Qué puerta es? La puerta 15. Embarque a las 3:30. Perfecto. Esta vez llego con tiempo. Buena idea.
Y compre otro despertador. Buena idea. Gracias, señora. Buen viaje, señor Torres. Preguntar los horarios de apertura y cierre. Buenos días, señor. Tengo una pregunta. Buenos días, señora. Dígame. ¿A qué hora abre la piscina por la mañana? A las 8, de martes a viernes. ¿Y el fin de semana? El sábado a las 9 y el domingo a las 10. Vale. ¿Y a qué hora cierran? A las 8 de la tarde, todos los días. Perfecto. ¿Y los lunes? Los lunes está cerrado, señora. ¿Cerrado todo el día? Sí, es el día de limpieza. Ah, vale. Es bueno saberlo. Ojo, también cerramos de 2 a 4. ¿Qué? ¿La piscina cierra para comer? Pues sí, esto es España, señora. Aquí hasta las piscinas comen. Exacto. ¿Viene mucho a nadar? Quiero empezar. Es bueno para la salud. Buena idea. Por la mañana está muy tranquilo. ¿Así? ¿Hay menos gente? Sí, antes de las 10 no hay casi nadie. Genial. ¿Y cuánto cuesta la entrada? 4 euros o un bono de 10 por 30. El bono sale mejor entonces. Sí, se ahorra 10 euros. Bueno, ¿puedo nadar ahora? Cerramos en 15 minutos, señora. ¿15 minutos? Pero si son las 7. Las 8 menos cuarto, exactamente. ¡Ay, no! Mi reloj va atrasado. Vuelva mañana a las 8. Vale, mañana seré la primera. Perfecto. Hasta mañana. Buenas tardes, señora. Hablar de la boda de una prima. Adivina qué. Mi prima se casa este verano. Ah, sí. Enhorabuena. ¿Cuándo es? El 15 de julio, en el campo. ¡Qué bien! ¿Estás contenta? Sí, pero tengo un gran problema. ¿Un problema? ¿Cuál? No tengo nada que ponerme. ¿Qué? Tu armario está lleno. Pero es una boda elegante. Pues cómprate un vestido nuevo. Sí. ¿Vienes conmigo de tiendas? ¿Yo? ¿De tiendas? Ay, no. Porfa, tienes buen gusto. Bueno, vale. Pero 1 hora como máximo. Prometido. Por cierto, tú también estás invitado. ¿Yo? Pero si no conozco a tu prima. Que sí, Camila, la viste en mi cumpleaños. Ah, sí. La chica que canta muy fuerte. Jaja, esa es. Se casa con Julián. ¿Julián? ¿Llevan mucho tiempo juntos? 5 años. Se conocieron en el trabajo. ¡Qué romántico! ¿Y dónde es la fiesta? En una finca grande con jardín. ¡Genial! ¿Habrá mucha gente? 100 personas, creo. ¿100? ¿Y la comida estará buena? Siempre estás pensando en comer. Claro, es lo más importante. Habrá un gran buffet y una tarta. Perfecto. ¿Y también vamos a bailar? Por supuesto. Toda la noche. Ay, no. Bailo fatal. No pasa nada. Yo te enseño. Vale, pero no te rías. Prometido. ¿De tiendas el sábado por la mañana? Sí. Y después me invitas a un café. Hecho. Eres un amigo de verdad. En la playa. Hola. Perdona, ¿dónde aprendiste a nadar tan bien? ¿Ah, sí? Pues aprendí de niña, en un club pequeño. Se nota. Nadas con mucha facilidad. Gracias. Me encanta el agua desde siempre. Yo nado, pero no tan rápido. No pasa nada. Cada uno tiene su ritmo. ¿Vienes mucho a esta playa? Sí, casi cada verano. Me relaja mucho. Entiendo. Yo vine hoy por primera vez. ¿En serio? Entonces, elegiste un buen día. Sí, el sol está perfecto. Ni muy fuerte
ni muy suave. Exacto. Y el agua está muy clara hoy. La verdad, te vi nadar y pensé, wow, quiero aprender así. ¡Qué exagerado! Pero gracias. ¿Tienes algún truco para mejorar? Solo respirar bien y no tensar los hombros. Ah, ok. Yo siempre me pongo rígido. Eso cansa mucho. Intenta moverte más suave. Lo intentaré. ¿Practicas otros deportes? A veces corro, pero nado más que todo. Yo corro más, pero me gustaría nadar mejor. Puedes venir aquí más seguido. El mar ayuda mucho. Sí. Además, el ambiente es muy agradable. Mira, incluso hay peces cerca. ¿Los ves? Sí. ¡Qué bonitos! Nunca he visto tantos. Esta zona tiene muchos. Por eso, me gusta. ¿Te gustaría enseñarme a nadar un poco? Claro. Puedo mostrarte unos movimientos básicos. Genial. Me vendría muy bien. Pero vamos paso a paso. No quiero que te canses. No te preocupes, tengo energía. Perfecto. Entonces, empezamos en un rato. Bien. Gracias por ser tan amable. No hay de qué. Siempre es bueno compartir la playa. Me alegra haberte hablado. A mí también. Y ahora, al agua. ¿Dónde te ves en 5 años? Oye, ¿te has preguntado alguna vez dónde te ves en 5 años? Sí, muchas veces. Me gusta pensar en el futuro de vez en cuando. Yo también, aunque a veces me da un poco de miedo pensarlo. Es normal. El futuro siempre da un poco de vértigo, ¿no? Sí, pero bueno, cuéntame, ¿cómo te imaginas dentro de 5 años? Espero tener un trabajo que me guste y me haga feliz. Eso suena bien. ¿En qué te gustaría trabajar? Me encantaría tener mi propio pequeño negocio, algo creativo. ¡Qué interesante! Yo te imagino en una cafetería con plantas y música. Exacto, con café, libros y buena energía. Yo, en cambio, me veo viajando mucho, conociendo otros países. ¡Qué bonito! ¿Por placer o por trabajo? Por las dos cosas. Quiero trabajar online y vivir viajando. Ah, eso suena a vida libre, pero también un poco solitaria. Puede ser, sí. Aunque me gustaría viajar con alguien especial. Ah, entonces ya estás pensando en el amor del futuro. Bueno, si aparece alguien, no diré que no. Claro, y quién sabe, quizás la conozcas en uno de esos viajes. O tal vez en tu cafetería con plantas, tomando un café. Bueno, si me invitas a un café, te haré un descuento. Trato hecho. Pero tienes que prometer que harás buen café. Prometido. En 5 años seré una experta en capuchinos. Y yo seré un experto en idiomas para hablar con todos. Eso sí que es útil. Aprender idiomas abre muchas puertas. Sí, y además te conecta con gente diferente como ahora.
Es verdad. Si lo piensas, 5 años pasan rápido. Uf, demasiado rápido. Por eso hay que empezar desde hoy. Exacto. Cada pequeño paso cuenta, aunque sea lento. A veces siento que no avanzo, pero luego miro atrás y sí. Sí, todos cambiamos más de lo que creemos. Entonces, ¿hacemos un trato? Nos vemos en 5 años y comparamos. Trato hecho. Tú me cuentas tus viajes y yo te sirvo café. Perfecto, pero solo si el café tiene buena espuma. Hecho. Y tú traes fotos de tus aventuras por el mundo. Me gusta ese plan. Así veremos si cumplimos nuestros sueños. Y si no, al menos tendremos una buena historia que contar. Exacto. Lo importante no es dónde llegas, sino disfrutar el camino. Totalmente de acuerdo. Y 5 años dan para mucho. Sí, para crecer, reír, viajar y, ¿por qué no?, cambiar de rumbo. Me encanta tu actitud. Así seguro te va bien. Gracias. Y a ti también, futura dueña de cafetería. Gracias. Entonces nos vemos en 5 años. Hecho. Pero espero que antes también. No me hagas esperar tanto. Vale, café y charla cada año hasta entonces. Preguntar direcciones. Buenos días, señora. Hoy quiero salir a conocer la ciudad. Buenos días, señor. ¡Qué bien! ¿A dónde quiere ir primero? Me gustaría visitar el centro histórico. ¿Cómo puedo llegar? Es fácil. Puede caminar 20 minutos recto desde el hotel. ¿Recto todo el tiempo? ¿No hay que girar en algún lado? Sí, recto hasta la Plaza Grande, luego a la derecha. Ah, ok. Entiendo. ¿Y está lejos de aquí la estación de tren? No, está bastante cerca, unos 10 minutos en taxi. Perfecto. Creo que prefiero ir caminando. Me gusta andar. Entonces tardará media hora, pero verá calles muy bonitas. Eso suena bien. Así saco fotos y conozco más lugares. Claro, hay tiendas y cafeterías en el camino. Y dígame, ¿dónde está la playa? Me encanta el mar. La playa está al sur. Puede ir en bus, tarda 15 minutos. ¿Dónde tomo ese bus? ¿Hay una parada cerca del hotel? Sí, justo en la esquina. Verá un cartel azul de autobús. Perfecto. Me gusta que sea tan sencillo. Sí, la línea 5 lo lleva directo a la playa. Excelente. No quiero perderme. Soy un poco despistado. No se preocupe, los conductores son muy amables. ¡Qué alivio! Siempre me da miedo tomar el bus en otra ciudad. Es normal, pero aquí la gente ayuda mucho a los turistas. Gracias. Me siento más tranquilo ahora. De nada, señor. ¿Quiere también ir a algún museo? Sí, me interesa el Museo de Arte. ¿Cómo llego allí? Desde el centro histórico, camine recto y verá las señales. Muy bien. ¿Está abierto todo el día o cierra temprano? Abre a las 10 y cierra a las 6 de la tarde. Perfecto. Entonces voy después de almorzar. Buena idea. Así evita la multitud de la mañana. Sí, no me gusta cuando hay demasiada gente. Lo entiendo. ¿Y por la noche quiere hacer algo especial? Quizás cenar en un restaurante típico. ¿Qué me recomienda? Cerca de aquí hay uno muy famoso por su paella. ¡Qué rico! Me encanta la paella.
quiero probarla. Entonces, le reservo una mesa. Siempre está muy lleno. Muchas gracias. Eso me ayuda mucho. Con gusto. Así su experiencia en la ciudad será perfecta. Gracias a usted. Ahora sé cómo moverme sin perderme. Muy bien. Disfrute de su paseo y saque muchas fotos. Lo haré. Y mañana le cuento cómo me fue. Estaré esperando su reporte de turista feliz. Trato hecho. Hasta luego. Y gracias otra vez. Hasta luego, señor, y que tenga un excelente día. Describir sus síntomas. Hola, Luis. Hoy no me siento muy bien. Hola, Clara. Te noto pálida. ¿Qué te pasa? Desde anoche tengo fiebre y un dolor raro. ¿Fiebre alta o solo un poco? Creo que alta. Sentía mucho calor y escalofríos. Ah, vale. Eso suena fuerte. ¿Te duele algo más? Sí, me duele la cabeza y la garganta. Uf, pobre. ¿Tomaste algo para bajar la fiebre? Sí, tomé un paracetamol, pero no ayudó mucho. Entonces, quizá necesitas ver a un médico. Sí, lo pensé, pero no estoy segura. Clara, si la fiebre sigue, mejor ir hoy mismo. Tienes razón. Además, el dolor de garganta empeora. ¿Puedes tragar bien o te duele mucho? Me duele bastante. Cada trago es incómodo. Entiendo. Eso podría ser una infección. Sí, esa idea me preocupa un poco. No te preocupes. El médico te dará algo rápido. Ojalá. Quiero volver a sentirme normal. ¿Quieres que te acompañe a la clínica? Ay, sí. Me haría sentir más tranquila. Perfecto. Voy contigo cuando quieras. Gracias, Luis. Es bonito sentir apoyo. Claro, para eso estoy. ¿Vamos ya? Sí, mejor ir antes de que suba más la fiebre. Vale, vamos despacio. No te preocupes. Gracias. Espero que el doctor me ayude rápido. Pedir comida en un restaurante. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro restaurante. Hola, buenas tardes. ¿Tienen una mesa para uno? Sí, por supuesto. Puede sentarse cerca de la ventana. Perfecto. Muchas gracias. Las vistas son muy bonitas. ¡Qué bueno que le guste! Aquí tiene el menú del día. Gracias. ¿Qué plato me recomienda para comer hoy? La especialidad de la casa es el sándwich de pollo. Suena muy bien, pero yo soy vegetariano. Oh, entiendo. Entonces, recomiendo la ensalada mixta. Ah, perfecto. Quisiera la ensalada mixta, por favor. Muy bien. ¿Y para beber? ¿Agua o algún jugo natural? Para mí, un jugo de naranja, por favor. Sin hielo. Entendido. Jugo de naranja sin hielo. ¿Algo más? No, por ahora eso es todo. Muchas gracias. Perfecto. Su comida estará lista en unos minutos. Muy amable. Tomaré este tiempo para leer mi libro. Permiso. Aquí tiene su ensalada y su jugo fresco. ¡Qué rápido! Se ve todo muy fresco y delicioso. Espero que lo disfrute mucho. Buen provecho. Muchas gracias.
Todo huele muy, pero muy bien. Hola de nuevo. ¿Qué tal estaba la ensalada mixta? Estaba riquísima. Los vegetales estaban muy frescos. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Desea algún postre? No estoy seguro. ¿Qué postres tienen hoy? Tenemos pastel de chocolate y también fruta fresca. El pastel suena bien, pero estoy un poco lleno. Sí, claro, es normal. ¿Le traigo un café, entonces? Sí, por favor. Un café negro, sin azúcar ni leche. Perfecto. Un café negro. Enseguida se lo traigo. Gracias. Y también la cuenta, por favor. Claro que sí. Le traigo el café y la cuenta juntos. Excelente servicio. ¿Puedo pagar con tarjeta aquí? Sí, aceptamos tarjetas y también pago en efectivo. Genial. Usaré mi tarjeta de crédito entonces. Aquí tiene su recibo. Muchas gracias por su visita. Gracias a usted por todo. Hasta la próxima vez. Invitar a alguien a tomar algo. Hola. Estoy muy cansado de estudiar tanto hoy. Hola, yo también. Llevo 3 horas con este libro. Necesito un descanso corto ahora mismo, de verdad. Tienes razón. Es importante descansar la mente un poco. ¿Quieres ir a tomar algo fuera de la biblioteca? Sí, me gusta el plan. ¿A dónde vamos? Podemos ir a la cafetería de la esquina. Muy bien. ¿Tienen jugos naturales en ese lugar? Sí, hacen un jugo de naranja muy rico. Perfecto. Yo quiero un jugo bien frío entonces. Yo prefiero tomar un té caliente con limón. ¡Qué bien! ¿Comemos también un pastel de vainilla? Sí, tengo un poco de hambre en realidad. Yo también tengo hambre. Vamos a relajarnos un rato. Guardemos los libros en la mochila primero. Sí, claro. No queremos dejar las cosas aquí solas. Listo. Ya tengo mi mochila cerrada y lista. Muy bien. Yo también estoy lista para salir. Vamos entonces. La cafetería está muy cerca. Sí, caminamos solo 1 minuto y llegamos. Buscando la estación de tren. Disculpe, señora. ¿Tiene un minuto, por favor? Sí, claro. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Estoy un poco perdido. Busco la estación de tren. Ah, la estación central. No está muy lejos de aquí. Menos mal, llevo caminando casi 20 minutos. Uy, pobrecito. Caminaste en la dirección correcta. ¡Qué alivio! Entonces, ¿cómo llego a la estación? Tienes que seguir todo recto por esta calle grande. Todo recto por esta calle. Entendido. ¿Y luego? Caminas 2 cuadras y giras a la derecha. A la derecha después de 2 cuadras. Perfecto. Exacto. Allí vas a ver un parque muy bonito. Vale, un parque. ¿Paso por el parque? Sí, cruzas el parque y la estación está enfrente. Suena fácil. ¿A qué distancia está más o menos? Son unos 10 minutos caminando, muy cerca. Oh, eso es muy cerca. Una pregunta más, si puedo. Claro que sí. Dime, ¿qué más necesitas saber? ¿Sabe si hay baños públicos cerca del parque? Sí, hay unos baños justo en la entrada del parque. ¡Qué maravilla! Muchas gracias por su gran ayuda. De nada. Es un placer ayudar a los turistas. Usted es muy amable. Me salvó el día de verdad. Jaja, no es para tanto.
¿De dónde eres, por cierto? Soy de Canadá. Es mi primera vez en esta ciudad. ¡Qué lindo! Espero que disfrutes mucho tu visita. Gracias. La ciudad es hermosa, aunque me pierda. Jaja, pasa mucho. Recuerda, recto y a la derecha. Recto y luego a la derecha en la segunda cuadra. Eso es. Buena suerte y que tengas un buen viaje. Muchas gracias de nuevo. Adiós. Adiós. Cuídate mucho y buen viaje. Describir a la familia, padres, hermanos y hermanas. Hola, ¿qué tal tu día? Hola, muy bien, gracias. ¿Y el tuyo? Bastante tranquilo. Oye, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo una hermana mayor. ¿Y tú? Yo tengo 2 hermanos más pequeños. Ah, interesante. ¿Cómo se llaman? Se llaman Luis y Marcos. ¿Y tu hermana? Mi hermana se llama Ana. ¿Es simpática? Sí, es simpática, pero también muy seria. Los hermanos suelen ser así. ¿Y tus hermanos son tranquilos? No mucho. Siempre hacen bromas y ruido. Entonces, la casa nunca está en silencio. Exacto. Siempre hay movimiento. ¿Y tus padres? ¿Cómo son? Mi madre es muy paciente. Mi padre es más estricto. Entiendo. Mis padres son parecidos. ¿Cómo es tu madre? Ella es cariñosa, habla mucho y le gusta cocinar. ¡Qué bien! La mía también cocina delicioso. ¿Y tu padre? ¿Qué le gusta hacer? A él le gusta leer el periódico cada mañana. El mío prefiere escuchar música clásica. ¡Oh, qué elegante! Sí, a veces pone la música muy fuerte. Eso suena gracioso. ¿Y tu madre tiene algún pasatiempo? Sí, le encanta cuidar las plantas del jardín. Mi madre también tiene muchas flores en casa. Entonces las 2 serían buenas amigas. Seguro que sí. Hablarían de flores todo el día. ¿Tu hermana vive contigo? No, ella ya vive sola en otra ciudad. Ah, entiendo. Debe ser independiente. Sí, pero me llama por teléfono casi todos los días. Eso es bonito. Demuestra cariño. ¿Y tú? ¿Ves seguido a tus hermanos? Sí, porque todavía vivimos juntos con mis padres. Entonces, tienes mucha compañía en casa. Sí, aunque a veces quiero un poco de silencio. Normal. Los hermanos son ruidosos. Sí, pero al final los quiero mucho. Yo también quiero mucho a mi familia. Hablar de la familia siempre da alegría. Sí, y también recuerdos bonitos. Me gusta conocer cómo son tus padres y tu hermana. Y a mí me gusta saber de tus hermanos y tus padres. Hacer el check-in. Hola, buenos días. Tengo un vuelo a Madrid esta tarde. Buenos días. ¿Me puede dar su pasaporte, por favor? Sí, claro. Aquí tiene mi pasaporte y también mi billete. Perfecto, gracias. Veo que su vuelo es a las 16:30. Sí, quería venir con tiempo para no tener ningún problema. Muy bien. Siempre es mejor llegar temprano para el check-in. ¿Necesita también mi reserva impresa o solo el pasaporte? Con el pasaporte es suficiente. Ya tengo la reserva aquí. Ah, perfecto. Entonces no necesito mostrar el papel. Correcto. ¿Va a facturar equipaje o solo lleva equipaje de mano? Tengo una maleta grande y una mochila pequeña de mano. Está bien. Coloque la maleta en la cinta, por favor. De acuerdo. Un momento. Listo, la maleta está ahí. Perfecto. La maleta pesa 18 kilos. Está dentro del límite.
¡Qué bien! Tenía miedo de que pasara los 23 kilos. No hay problema. Su maleta viaja directamente a Madrid. ¿Necesito pegarle alguna etiqueta o ya está hecho? Ya está hecho. Esta etiqueta tiene toda la información. Muy bien. Entonces ya puedo ir tranquila a seguridad. Sí, pero primero le doy su tarjeta de embarque. Ah, claro. Casi lo olvido. Gracias por recordármelo. Aquí está. Su puerta de embarque es la B12. Perfecto. ¿Queda muy lejos la puerta B12 de aquí? Unos 10 minutos caminando. Siga siempre las señales azules. Excelente. Así tengo tiempo para tomar un café antes. Sí, tiene tiempo de sobra. Embarque empieza a las 15:45. Muy bien. Entonces llegaré un poco antes de esa hora. Exacto. Solo llegue a la puerta 30 minutos antes. Gracias por toda la información. Me siento más tranquila. Es un placer. Que tenga un buen vuelo y disfrute Madrid. Muchas gracias. Estoy muy emocionada por estas vacaciones. Seguro le irá muy bien. Buen viaje, señorita. Gracias otra vez. Hasta luego y que tenga buen día. Un viaje por carretera con un coche clásico. ¿Sabes qué estaba pensando? Podríamos hacer un viaje por carretera. Buena idea, pero con mi coche clásico, claro, no con uno moderno. ¿En serio? ¿Ese coche viejo que siempre se apaga en las cuestas? Sí, ese mismo. Tiene carácter, no como los coches nuevos. Bueno, carácter y también muchos ruidos raros. Es parte del encanto. Además, así viajamos más despacio y disfrutamos. Suena bonito. ¿A dónde iríamos con esa joya antigua? Podríamos ir hasta la costa. Carretera vieja, vistas al mar. Perfecto. Me gusta la idea, pero ¿seguro que llegará sin romperse? Confía en mí. Lo revisé la semana pasada. Está en forma. Vale. Pero si se para, tú empujas y yo hago las fotos. Trato justo. Pero te aviso, el maletero solo cabe una mochila. Entonces llevaré lo básico. Ropa cómoda y algo para el picnic. Perfecto. Yo llevo las herramientas y un mapa de papel por si acaso. ¿Un mapa? ¡Qué retro! ¿No prefieres usar el GPS? No, así es más divertido. Como en los viajes de antes. Me encanta. Música vieja, ventanas abiertas y el viento en la cara. Eso es. Sin prisa. Solo carretera, sol y buena compañía. Hecho. Pero si el coche se queda sin aire acondicionado, me quejo. No hay aire, pero hay brisa natural. Más ecológico. Está bien, me convenciste. Vamos a vivir una aventura vintage. ¡Eso! Prepara tus gafas de sol y deja el estrés en casa. Ir al dentista. Buenos días. ¿Podría pedir una cita con el dentista, por favor? Buenos días. Claro. ¿Qué tipo de consulta necesita? Me duele una muela desde hace 2 días. Bastante fuerte. Entiendo. ¿Ha tomado algún analgésico o medicamento? Sí, he tomado uno, pero el dolor sigue igual. De acuerdo. Tenemos un espacio mañana a las 9:30. ¿Le conviene? Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Con qué dentista sería? Con la doctora Fernández, nuestra especialista en odontología general. ¡Excelente! Es mi primera vez aquí. ¿Necesito llevar algo? Solo su documento de identidad y, si tiene, su historial médico dental. Entendido. ¿Cuánto tiempo dura la consulta normalmente? Aproximadamente media hora. Depende del tratamiento necesario. Perfecto.
¿Y el costo aproximado de la revisión? La consulta general cuesta 30 euros. Está bien. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí. Aceptamos tarjeta o efectivo, como prefiera. Muy bien. Entonces confirmo la cita para mañana a las 9:30. Confirmado. Le enviaremos un mensaje recordatorio esta tarde. Muchas gracias. ¿Debo llegar antes de la hora? Sí, le recomendamos llegar unos 10 minutos antes, por favor. De acuerdo, lo haré. Espero que puedan aliviar el dolor pronto. Seguro que sí. La doctora es muy profesional y cuidadosa. Me alegro escucharlo. Muchas gracias por su atención. Con gusto. Que tenga un buen día y hasta mañana. Gracias, igualmente. Hasta mañana. Check-in en el hotel y problema con la ducha. Hola, bienvenido al Hotel Mar Sol. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hola, tengo una reserva. Me llamo Leo García. Un check-in. Mucho gusto, Leo. Un momento, por favor. Sí, Leo García. Gracias. He tenido un viaje muy largo y estoy un poco cansado. Oh, lo entiendo. Aquí tienes tu llave. Es la habitación 305. Perfecto. Gracias. ¿A qué hora es el desayuno mañana? El desayuno buffet es de las 7 hasta las 10:30 de la mañana. Muy bien. Y otra cosa, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? La contraseña es Hotel Mar Sol 2026. Todo junto. Genial. Hotel Mar Sol 2026. Muchas gracias por la información. De nada. El ascensor está a la derecha, al final del pasillo. Vale, a la derecha. ¿Tienen piscina aquí en el hotel? Sí, tenemos una piscina en el ático. Está abierta todo el día. ¡Qué bien! Me encanta nadar. ¿Tengo que llevar toalla propia? No es necesario. Hay toallas limpias para todos los huéspedes allí. Perfecto. Subiré a mi habitación ahora. Gracias por todo. Disfruta de tu estancia. Llámanos si necesitas algo más. Hola, tengo un pequeño problema en la 305. Hola, Leo. Dime, ¿qué sucede? ¿En qué puedo ayudarte? Creo que la ducha no funciona bien. Solo sale agua fría. Oh, vaya. Lo siento mucho. ¿Has probado girar el mando a la izquierda? Sí, lo intenté. Giré el mando y esperé, pero nada. Entiendo. No te preocupes. Enviaré al técnico de inmediato. Muchas gracias. Tengo prisa y necesito ducharme pronto. Lo entiendo perfectamente. Él estará allí en 5 minutos. Vale, si no se arregla, ¿puedo cambiar de habitación? Sí, claro. Si no tiene solución, te daremos otra habitación. Genial. Eso me tranquiliza un poco. Gracias por tu ayuda. De nada, Leo. Estamos aquí para asegurarnos de que estés cómodo.
Gracias, Sofía. Esperaré al técnico en mi habitación. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Pedir consejo por un pequeño problema. Oye, ¿tienes un momento? Quiero pedirte un consejo rápido. Claro. Dime, ¿qué pasa? Te noto con voz un poco rara. Sí, llevo 3 días con una tos horrible y no se me quita. Uf, eso suena molesto. ¿Has tomado algo para la tos? Solo jarabe, pero no me ayuda mucho. Sigo tosiendo por la noche. A mí me pasa cuando el aire está muy seco. ¿Usas humidificador? No, no tengo, pero últimamente duermo con la ventana abierta. Ah, puede ser eso. El aire frío por la noche irrita la garganta. Ah, tiene sentido. Además, estornudo cada mañana. Entonces puede ser alergia. ¿Hay flores o polvo en tu habitación? Bueno, tengo una planta grande justo al lado de la cama. Ahí está. Tal vez te da alergia. Intenta moverla a otro sitio. No quiero. Me gusta mucho esa planta, pero puedo probar. Solo unos días, para ver si mejora tu tos. Es un buen test. Vale, lo haré. ¿Y si no mejora? ¿Qué más puedo hacer? Puedes tomar miel con limón. Es un remedio clásico y natural. Sí, mi abuela decía lo mismo, pero sabe un poco raro. Sí, pero funciona. También puedes hacer vapores con agua caliente. Buena idea. A veces también me duele la cabeza por la tos. Descansa bien, toma mucha agua y evita el aire acondicionado. Cierto. En la oficina siempre ponen el aire muy fuerte. Eso no ayuda nada. Llévate una bufanda o pide que lo bajen. Lo haré. O me cambio de lugar, lejos del ventilador. Mejor aún. Si en 3 días sigues igual, ve al médico. Sí. No quiero que se convierta en algo peor. Exacto. A veces una simple tos se complica rápido. Gracias por los consejos. Deberías trabajar en una farmacia. No, pero tengo experiencia con mis propios resfriados. Entonces, eres experto en sobrevivir al invierno. Algo así. Espero que mañana ya tosas un poco menos. Ojalá. Prometo probar todo lo que me dijiste. Perfecto. Y si funciona, me invitas un té de miel y limón. Trato hecho. Gracias, doctor. De nada, paciente número 1. Cuídate mucho. Reparar o comprar nuevo. Hoy mi tostadora dejó de funcionar. No sé si repararla o comprar otra. ¿Otra vez? Creo que esa tostadora ya tiene más años que yo. Exagerado. Solo tiene... unos 8 años. Ajá, y ya te ha dado señales de retiro muchas veces. Sí, pero le tengo cariño. Hace las tostadas justo como me gustan. Cariño o no, si la reparas, gastarás casi lo mismo que una nueva. No sé. Me gusta arreglar cosas. Me hace sentir útil. Ya, pero el último arreglo terminó con un tornillo en el suelo. Era un tornillo pequeño. No importante, creo. Claro, hasta que la tostada salió volando aquella mañana. Vale, eso fue divertido. Pero aún funcionaba. Yo digo que compres una nueva, más segura y más rápida. Tal vez, pero odio tirar cosas que todavía pueden servir. Te entiendo, pero también hay que saber cuándo dejar ir. Suena como una lección de vida, más que de electrodomésticos. Puede ser, todo empieza con una tostadora. Entonces, ¿tú siempre compras nuevo cuando algo se rompe? No siempre.
Mi coche es viejo y lo sigo reparando. Ajá. Entonces entiendes lo que siento por mi tostadora. Sí, pero mi coche no lanza humo en la cocina. Bueno, no todavía, pero el día que lo haga, hablamos. Trato hecho. Si tu tostadora revive, le hago un homenaje. Perfecto. Y si no, la nueva será su digna sucesora. Eso. 1 minuto de silencio y luego pan recién tostado. Me gusta tu plan, pero esta vez tú la enchufas, por si acaso. Trato justo. Y si explota, prometo no decir, te lo dije. Visitar un país sin hablar el idioma. Oye, ¿alguna vez has viajado a un país sin hablar su idioma? Sí, claro. Una vez fui a Alemania y no entendía nada de nada. ¿Y cómo hacías para comunicarte con la gente? Con gestos, muchas sonrisas y Google Traductor, por supuesto. Así, el traductor salva vidas. Yo lo uso hasta en España a veces. ¿En serio? Pero tú hablas español bastante bien. Bueno, a veces no entiendo los acentos. Todos hablan distinto. Es verdad. En Andalucía, por ejemplo, hablan súper rápido. Sí, una vez solo entendí gracias y vale, nada más. A mí me pasó en Italia. Pensé que decían chao todo el día. Y es verdad, dicen chao para hola y adiós. Muy confuso. Exacto, pero al final te acostumbras. El cuerpo habla también. Sí, con las manos puedes decir mucho, aunque a veces mal. ¿Por qué? ¿Hiciste algún gesto equivocado? Sí, en Grecia hice un gesto y el camarero se enfadó mucho. No, ¿qué hiciste? Levanté la mano abierta y parece que allí eso es una ofensa. ¡Ay, madre! Viajar sin idioma es una aventura total. Sí, pero también aprendes a tener paciencia y sentido del humor. Eso es cierto. Y aprendes palabras nuevas sin darte cuenta. Por ejemplo, en Japón aprendí a decir gracias solo por repetir. ¡Qué bien! Yo en Portugal aprendí obrigada muy rápido. Al final, lo importante es tener ganas de comunicar, ¿no? Exacto. Aunque no hables la lengua, puedes conectar con la gente. Sí, una sonrisa es igual en todos los idiomas. Muy cierto. Por eso me gusta viajar. Siempre aprendes algo nuevo. A mí también. Cada viaje sin idioma se vuelve una historia divertida. Exacto. Y luego tienes 1000 anécdotas que contar a tus amigos. Como la del camarero griego. Nunca la olvidaré. Ni yo. Pero la próxima vez, mejor estudia unas frases antes. Prometido. ¿Y tú? No digas chao todo el día en Italia. Así viajamos sin hablar, pero sin problemas. Confiarse a alguien. Hola, Ana. Te noto un poco rara hoy. Hola, Marco. Sí, estoy algo preocupada. Ah, entiendo. ¿Quieres hablar de eso? La verdad, sí. Necesito contarle a alguien. Claro, puedes confiar en mí. Sabes que te escucho. Gracias. Eso me ayuda mucho. Cuéntame, ¿qué pasó exactamente? Estoy dudando mucho en mi trabajo últimamente. ¿Dudando? ¿En qué sentido? No sé si sigo aprendiendo o si estoy estancada.
Ah, vale, te comprendo. A veces yo también siento eso. Sí, me alivia saber que no soy la única. Para nada. Es normal tener momentos así. Pero me da miedo tomar una mala decisión. Es lógico, pero pensar ya es un buen primer paso. Tal vez necesito un cambio, pero no sé cuál. Puedes empezar con algo pequeño, sin prisa. Tienes razón. A veces quiero correr demasiado. Exacto. Avanzar lento también es avanzar. Gracias, Marco. Me siento más tranquila. Me alegra escucharlo. Estoy aquí para ti. A veces es difícil abrirme, pero contigo es fácil. Porque me importas y quiero que estés bien. Lo aprecio de verdad. Necesitaba hablar así. Bueno, cuando quieras desahogarte, solo dímelo. Gracias. Lo tendré en cuenta. ¿Te apetece caminar un rato y despejarte? Sí, me vendrá bien. Vamos. En el gimnasio. Hola, ¿vienes mucho a este gimnasio? No tanto, pero intento venir 3 veces por semana. Ah, ok. Yo empecé hace poco y todavía me canso rápido. Es normal. Al principio cuesta bastante. Sí, pero quiero mejorar mi resistencia. Seguro que lo logras. Tienes buena energía. Gracias, eso me anima bastante. ¿Qué ejercicios haces hoy? Un poco de bicicleta y algo de pesas. Buena combinación. Yo haré cinta y abdominales. Ah, ok. Yo aún no hago abdominales. Me duelen mucho. A mí también al inicio. Créeme. Entonces, ¿hay esperanza para mí? Claro que sí. ¿Quieres un consejo pequeño? Sí, dime, me ayudará mucho. Haz pausas cortas y respira profundo entre series. Suena fácil, pero siempre me olvido. Te pasará menos con práctica. No te preocupes. Gracias. Oye, ¿usas esa máquina de piernas? No ahora. Si quieres, puedes usarla tú. Perfecto. Gracias. Me da un poco de miedo usarla mal. No te preocupes. Puedo mostrarte cómo. ¿En serio? ¡Qué amable! Gracias. Claro. Mira. Solo ajustas el asiento y empujas suave. Ah, ok. Pensé que era más complicado. No. Solo hay que evitar poner demasiado peso. Está bien. Empezaré con poco. Muy bien. ¿Vienes siempre a esta hora? Sí, después del trabajo. Me relaja mucho. A mí también. Es buen momento para entrenar. Me alegra no ser la única cansada del día. Créeme, todos llegan cansados, pero salen felices. Tienes razón. Ya me siento mejor moviéndome. El ejercicio cambia el ánimo. Es increíble. Bueno, gracias por tu ayuda, de verdad. No hay problema. Me gusta ayudar. Espero verte otro día por aquí. Seguro, entrenar con buena compañía motiva. Entonces, hasta la próxima. Hasta luego. Que tengas un buen entrenamiento. Una conversación cálida en un café. Hola, ¿está libre esta silla? Sí, claro.
Puedes sentarte ahí. Muchas gracias. El café está lleno. Sí, siempre hay mucha gente hoy. Es verdad. Por cierto, me llamo Leo. Hola, Leo. Yo soy Sofía. Mucho gusto. El gusto es mío, Sofía. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Un poco cansado, pero bien. Oh, entiendo. ¿Trabajas mucho? Sí, trabajo en una oficina muy cerca. ¡Qué bien! Yo estudio en la universidad. Ah, qué interesante. ¿Qué estudias? Estudio arte. Me gusta mucho pintar. Qué bonito. Yo no sé pintar nada. Jaja, no es tan difícil. Se aprende. Tal vez algún día. ¿Eres de aquí? No, no soy de esta ciudad. Soy de Perú. De Perú. Qué país tan hermoso. Sí, lo es. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de España, de Madrid. Madrid. Me encantaría visitar España. Tienes que ir. Te va a gustar mucho. Eso espero. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Vivo aquí desde hace 2 años. Ya veo. ¿Conoces bien la ciudad entonces? Sí, un poco. Hay lugares muy bonitos. Genial. Me gusta este café. Es tranquilo. Es mi favorito. El café es excelente. Tienes razón. Está muy rico. Bueno, Sofía, tengo que volver al trabajo. Oh, qué pena. Fue un placer conocerte. Igualmente, que tengas un buen día. Gracias, Leo. Hasta luego. Explicar cómo nos conocimos. Hola. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Claro que sí. Fue un día muy especial. Especial y también un poco gracioso. Sí, porque yo llevaba prisa y casi no te vi. Yo estaba en la fila del café, ¿verdad? Exacto. Y yo entré buscando una mesa libre. Pero todas estaban ocupadas. Sí. Y tú me ofreciste un lugar en tu mesa. La verdad, pensé, ella parece simpática. Y yo pensé, qué amable este chico. Después pediste un té, ¿no? Sí, un té verde. ¿Cómo lo recuerdas aún? Tengo buena memoria para los detalles. Entonces recuerdas también mi cara. Claro, estabas sonriendo mucho. Es que la situación me pareció divertida. Porque yo estaba nervioso. ¿Te diste cuenta? Sí, un poco. Te temblaba la mano con la taza. ¡Qué vergüenza! Yo trataba de parecer tranquilo. Pero era simpático. No te preocupes. ¿Sabes? Pensé que no volvería a verte. Yo también. Pero, ¿me diste tu número? Sí, aunque dudé si llamarías después. Yo dudé si me escribirías tú. Al final, yo envié el primer mensaje. Y yo contesté rápido, ¿recuerdas? Sí, eso me dio mucha alegría. Y luego, quedamos para caminar en el parque. Fue un paseo muy agradable. Hablamos de viajes, de libros y de música. Y también de nuestras familias. Fue como conocerse desde hace tiempo. Sí, la conversación fue muy natural. ¿Te acuerdas que llovió un poco? Sí, y compartimos un paraguas. Y el paraguas era muy pequeño. Nos mojamos igual, pero no importaba. No, porque yo estaba feliz ese día. Yo también. Sentí que nacía una amistad. Y esa amistad creció con el tiempo. Exacto. Y ahora siempre recordamos ese café. Sí, fue un comienzo simple pero bonito. Al final, las historias más simples son las mejores. Totalmente de acuerdo contigo. Preguntar por el equipaje. Disculpe, tengo una duda sobre mi equipaje. Claro. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Cuántas maletas puedo facturar sin pagar extra? Con su billete tiene derecho a una maleta de 23 kilos.
¿Y si quiero llevar 2 maletas grandes, es posible? Sí, pero la segunda maleta tiene un costo adicional. Ah, entiendo. ¿Cuánto cuesta aproximadamente? Son 40 euros si la paga ahora en el mostrador. Vale, no está tan mal. Pensaba que sería más caro. Sí, es más económico pagar aquí que en la puerta. ¿Y el equipaje de mano tiene algún límite de peso? Sí, máximo 10 kilos y debe caber en la cabina. Perfecto. Mi mochila pesa menos. No hay problema. Excelente. Entonces puede llevarla sin dificultad. ¿Y el bolso personal también está permitido? Sí, puede llevar un bolso pequeño además de la mochila. ¡Ay, qué alivio! Pensaba que tenía que dejarlo también. No se preocupe. Esas reglas son muy comunes. ¿Y si mi maleta pasa un poco de peso, qué ocurre? Si pesa más de 23, hay un recargo por exceso. Vaya, entonces mejor saco algo y lo paso a la mochila. Exacto. Esa es la mejor opción para evitar el pago. Bien, entonces voy a organizarlo antes de facturar. Muy buena idea. Así todo será más rápido en el check-in. Muchas gracias por la paciencia y por explicarlo claro. No hay problema. Estamos para ayudarle a viajar tranquila. Pues ya me siento mucho más segura con la información. Me alegra escuchar eso. Que tenga un excelente vuelo. Gracias, lo voy a disfrutar mucho. Hasta pronto. Mi vida ideal en 20 años. Oye, ¿alguna vez imaginas cómo será tu vida en 20 años? Sí, muchas veces. A veces pienso demasiado en eso. Yo también. Cuéntame, ¿cómo te la imaginas? Pues me veo viviendo cerca del mar, en una casa pequeña. ¡Qué bonito! Yo me imagino en una ciudad muy tranquila. ¿En la montaña, tal vez? Sí, cerca de montañas y lagos, con aire muy limpio. Ah, entiendo. ¿Y estarías sola o con familia? Me imagino con mi pareja y quizás con 2 hijos. ¡Oh, qué lindo! Yo me imagino con una gran familia también. ¿Con cuántos hijos te imaginas tú? No sé, tal vez 3, aunque es un poco loco. Sí, 3 niños corriendo es mucho trabajo. Sí, pero también mucha alegría, supongo. Claro, yo pienso lo mismo. Los hijos dan vida a la casa. Y también mucho ruido, no lo olvides. Cierto, pero me gusta imaginar una casa llena de risas. Yo también. ¿Y cómo sería tu trabajo en 20 años? Me imagino trabajando desde casa, con tiempo libre. Ah, perfecto. Yo me veo como profesor de idiomas. ¡Oh! Eso suena genial. Enseñar y viajar a veces. Sí, me encantaría viajar con mis estudiantes. Yo quiero viajar también, pero solo en vacaciones. Entonces tu vida ideal es tranquila, pero con aventuras. Exacto, con viajes, libros y buena comida. ¡Qué rico! Yo imagino cocinar pasta todos los domingos. ¡Qué detalle tan específico! Bueno, la pasta siempre me da felicidad. Yo imagino tener un jardín con muchas flores. Ah, yo tendría un perro grande jugando en el patio. Sí, yo también quiero un perro y quizás un gato. Uf, perro y gato juntos. Un poco de caos. Sí, pero también mucha ternura. Entonces, tu vida ideal es naturaleza, familia y calma. Exacto. Y la tuya es mar, pasta y familia grande.
Sí, lo resumiste muy bien. Me gusta soñar así. Me da esperanza para el futuro. A mí también. Soñar hace la vida más interesante. Ojalá en 20 años podamos recordar esta conversación. Sí, y reírnos de lo que sí pasó y lo que no. Trato hecho. Guardemos este sueño para el futuro. Perfecto. Así tendremos algo bonito que esperar. El desayuno del hotel. Buenos días, señor. Bienvenido al desayuno del hotel. Buenos días, gracias. ¿Dónde debo sentarme? ¿Aquí o al fondo? Puede elegir cualquier mesa libre. Todas están disponibles. Perfecto. Me sentaré cerca de la ventana. Me gusta la luz. Muy buena elección. Entra el sol de la mañana por ese lado. Sí, es muy agradable. ¿A qué hora termina el desayuno? El desayuno termina a las 10 de la mañana. Muy bien. Entonces tengo bastante tiempo todavía. Claro que sí. Puede comer tranquilo y sin ninguna prisa. Gracias. ¿Dónde está el café? Me encanta empezar con café. El café está en la mesa grande, junto a las jarras de leche. Ah, lo veo. ¿Hay también té? A veces tomo té por la mañana. Sí, tenemos té negro, té verde y también infusiones. Excelente. Hoy creo que probaré un té verde. Suena bien. Muy buena idea. El té verde es suave y muy saludable. ¿Y el pan, dónde lo encuentro? Me gustaría tostar un poco. El pan está al lado de la tostadora, en cestas de diferentes tipos. ¡Genial! Me gusta el pan integral. ¿Tienen de ese? Sí, hay pan integral, pan blanco y también pan sin gluten. Perfecto. Probaré el pan integral con un poco de mantequilla. Y si quiere, también tenemos mermeladas de varios sabores. ¡Ah! Me encantan las mermeladas. ¿De qué sabores son? Tenemos de fresa, de naranja y de melocotón. Entonces probaré la de fresa. Es mi favorita desde niño. Muy bien, seguro que le gusta. Es bastante dulce. Y dígame, ¿hay frutas frescas para acompañar el desayuno? Sí, tenemos plátanos, manzanas, uvas y piña. ¡Qué rico! Creo que tomaré un poco de piña. Me da energía. Muy buena elección. La piña es fresca y jugosa. También veo huevos allí. ¿Son revueltos o fritos? Son huevos revueltos. Si quiere fritos, puede pedir en cocina. Ah, interesante. Hoy probaré los revueltos con un poco de pan. Excelente combinación. Y puede añadir un poco de jamón. ¡Oh, qué bien! Eso me gusta mucho. Suena delicioso. Sí, el jamón serrano aquí es muy típico y muy sabroso. ¡Qué suerte! Me encanta probar comidas típicas de cada país. Esa es la mejor forma de viajar, señor, con el estómago feliz. Tienen razón. Un buen desayuno mejora todo el día. Exactamente. Empieza con energía y buen humor. Por cierto, ¿hay también zumos? Tengo sed ahora mismo. Sí, hay de naranja, de manzana y también de piña. Entonces probaré el de naranja. Parece muy fresco. Es natural, recién exprimido cada mañana. ¡Excelente! Eso me recuerda a los desayunos de mi infancia. ¡Qué bonito recuerdo! El sabor de la infancia siempre regresa. Sí, y hace que me sienta un poco en casa, incluso de viaje. Ese es nuestro objetivo, que el huésped se sienta como en casa. Pues lo logran. Me siento muy cómodo aquí en este hotel. Me alegra mucho escuchar eso, señor. Muchas gracias por su atención. Ahora voy a servirme un plato. Con gusto. Disfrute del desayuno y que tenga un buen día. Lo haré, gracias, y seguro regreso mañana con más apetito. Aquí estaremos esperándolo con más café y pan fresco. Describir su barrio. Calmo, animado o con comercios. Hola, ¿cómo es tu barrio? Hola, mi barrio es bastante tranquilo. Ah, entonces no hay mucho ruido. Exacto, casi no pasan coches. Suena agradable.
El mío es más animado. ¿Animado? ¿Cómo así? Hay muchos bares y cafeterías en cada calle. Ja, ja, ja. Entonces, siempre hay gente hablando. Sí, y música por la noche también. Yo prefiero el silencio para dormir. Lo entiendo. A veces me cuesta descansar. ¿Pero te gusta vivir ahí? Sí, porque todo está cerca. En mi barrio hay menos tiendas. ¿Y dónde compras la comida? Hay un pequeño supermercado en la esquina. En el mío hay 3 grandes supermercados. ¡Wow! ¡Qué comodidad! También hay una panadería muy buena. Me encanta el pan recién hecho. A mí también. Siempre compro por la mañana. Yo compro pan solo los fines de semana. ¿Y hay parques en tu barrio? Sí, hay un parque grande con árboles. ¡Qué suerte! El mío solo tiene una plaza pequeña. Pero la plaza también puede ser bonita. Sí, pero siempre está llena de niños. Ja, ja, ja. Entonces, ¿hay mucho ruido otra vez? Exacto. Siempre hay pelotas y gritos. En mi parque, la gente camina y hace yoga. Qué tranquilo suena eso. Sí, me gusta pasear por la tarde allí. Yo paseo, pero entre tiendas y cafés. Eso también es divertido, ¿no? Sí, sobre todo cuando quiero salir con amigos. Yo invito a mis amigos al parque para charlar. Yo los invito a un bar en la esquina. Entonces tu barrio nunca duerme. Sí, siempre pasa algo. El mío duerme a las 10 de la noche. A las 10 empieza la vida en el mío. ¡Qué contraste tan grande! Sí, pero me gusta la energía del lugar. Y a mí me gusta la calma del mío. Tal vez un día deberíamos intercambiar. No sé si aguantaría tanto ruido. Y yo no sé si aguantaría tanto silencio. Entonces cada uno se queda en su barrio. Sí, pero al final ambos son especiales. Eso es verdad. Cada barrio tiene su encanto. Invitación a tomar un café el fin de semana. Hola, Ana. ¿Qué tal estás? Soy Carlos. Hola, Carlos. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oye, ¿tienes planes para este finde? No mucho. Solo tengo que estudiar un poco. ¿Por qué? Pensaba que podríamos hacer algo juntos. ¡Qué buena idea! Me gustaría mucho. ¿Te apetece ir al Museo Nuevo de Arte? Uy, ¿al museo? Me parece un poco aburrido. Entiendo. A mí a veces también. Pero gracias por la sugerencia. ¿Tienes otra opción? Bueno, ¿prefieres ir a tomar un café o algo? Eso sí, me encanta el buen café y charlar. Genial. Conozco un sitio muy bonito en el centro. Suena perfecto. ¿Cuándo te viene bien ir? ¿Qué tal el sábado por la tarde sobre las 5? El sábado a las 5 no puedo. Tengo dentista. Vaya, qué mala suerte con el dentista. Sí, ¿puedes el domingo a la misma hora? El domingo es perfecto para mí también. Muy bien. ¿Nos encontramos directamente allí? Sí, podemos quedar en la puerta del café. Perfecto. Oye, ¿cómo se llama el lugar exactamente? Se llama Café del Parque. Es muy popular. Ah, sí. He oído hablar muy bien de ese sitio. Pues nos vemos allí el domingo a las 5. Vale. Gracias por invitarme, Carlos. De nada, Ana. Tengo ganas de verte. Yo también. Hasta el domingo.
Adiós, Ana. Pásalo bien estos días. Gracias. Tú también. Cuídate mucho. Lo haré. Chao. Chao. Mi coche antiguo favorito. Hola. Ayer vi un coche antiguo en la calle y me acordé de ti. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? Ya sabes que me encantan los coches clásicos. Era un Volkswagen Escarabajo, azul claro, precioso. Oh, el famoso Beetle. Ese coche me encanta. Es todo un clásico. Tenía los faros redondos y el interior rojo parecía nuevo. Me imagino el olor a cuero viejo y gasolina. ¡Qué nostalgia! Tú tenías un coche así cuando eras joven, ¿verdad? Bueno, mi primer coche fue un Renault 4. Lento, pero muy fiel. ¡Qué tierno! Seguro que te llevaba a todas partes. Sí, aunque a veces se paraba en medio de la carretera. Típico de los coches viejos, pero tienen personalidad. Exacto. No como los coches nuevos, que son todos iguales. A mí me gustan los antiguos porque tienen historia. Y cada uno tiene su sonido, su olor, su carácter. Mi abuelo tenía un Seat 600. Lo cuidaba como a un tesoro. El 600. Mi padre también tuvo uno. Era pequeñito, pero valiente. ¿Sabes? Me encantaría conducir uno algún día. Podemos ir al Museo del Automóvil el fin de semana. ¡Qué buena idea! Así veo más de esos coches tan bonitos. Perfecto. Y después tomamos un café cerca, como en los viejos tiempos. Trato hecho. Pero tú conduces, por si el coche se para otra vez. Hecho. Prometo llevar herramientas por si acaso. Explicar cómo se hacen las compras por Internet. Hola, ¿tú haces tus compras en Internet? Sí, casi siempre. Es rápido y cómodo. Ah, yo nunca lo probé. ¿Cómo funciona? Es fácil. Entras en la página del supermercado. ¿Y luego qué haces? Buscas los productos en el buscador. ¿No es más lento que caminar por la tienda? No, es más rápido porque escribes pan y aparece. Ah, entiendo. Como buscar música en YouTube. Exacto. Y luego los pones en un carrito virtual. Carrito virtual. Suena gracioso. Sí, no tiene ruedas, pero funciona igual. Y después de llenar el carrito, Vas a pagar con tarjeta o con PayPal. ¿no se puede pagar en efectivo? No, normalmente solo online. Eso me da un poco de miedo. Tranquilo, es seguro si usas páginas oficiales. ¿Y cuándo recibes la compra? Eliges el día y la hora de entrega. Ah, qué cómodo. No tienes que cargar bolsas. Exacto. El repartidor trae todo a la puerta. Entonces, yo no tendría que subir las escaleras. ¿Ves? Es perfecto para ti. ¿Y si falta algo en el pedido? A veces pasa, pero te devuelven el dinero. Bueno, eso está bien. Sí, además, puedes repetir tu lista cada semana. ¿Repetir? ¿Cómo? Guardas la lista y la vuelves a usar. Eso ahorra mucho tiempo. Claro, solo cambias algunas cosas. ¿Y los precios son iguales que en la tienda? Sí, casi iguales. A veces hay descuentos. Descuentos. Eso me gusta. A todos nos gusta. Creo que ya me convenciste. Pues prueba esta semana. Te va a gustar. Vale, ¿pero me ayudas la primera vez? Claro que sí, no te preocupes. Gracias, así no me pierdo en la página. Tranquilo, es más fácil que hacer cola. Entonces, adiós a las filas largas.
Y adiós a cargar bolsas pesadas. Perfecto. Internet es un buen invento. Sí, nos hace la vida mucho más simple. Control de pasaportes. Buenos días. Aquí tiene mi pasaporte. Buenos días. Gracias. ¿A dónde viaja hoy? Voy a Madrid. Estoy de vacaciones. Muy bien. ¿Por cuántos días piensa quedarse? Estaré 10 días en España, nada más. Entiendo. ¿Viaja sola o acompañada? Viajo sola. Quiero conocer la ciudad tranquila. Perfecto. ¿Ya tiene reservado su alojamiento? Sí, tengo un hotel en el centro de Madrid. ¿Puede mostrarme la confirmación de la reserva? Claro, aquí está en mi teléfono. Mire. Muy bien, todo correcto. ¿Es su primera vez en España? Sí, nunca estuve allí. Estoy muy emocionada. Le va a gustar mucho. La ciudad es muy bonita. ¡Qué bien! Planeo visitar museos y parques. Excelente. ¿Trae suficiente dinero para el viaje? Sí, llevo tarjeta y algo de efectivo también. Perfecto. Eso es lo necesario para el control. Me alegra escuchar eso. Estaba un poco nerviosa. No se preocupe. Es un trámite normal para todos. Gracias. Me tranquiliza que lo diga así. Es mi trabajo. Quiero que los viajeros estén seguros. Claro, entiendo. Y me siento más confiada ahora. Muy bien. Su pasaporte tiene sello válido hasta 2032. Sí, lo renové hace poco para evitar problemas. Perfecto. Entonces no hay inconvenientes. ¡Qué alivio! Tenía miedo de olvidar algún papel. No, está todo en regla. No se preocupe. Muchísimas gracias por su ayuda y paciencia. Con gusto. Le deseo una buena estancia en España. Gracias. Voy a disfrutar mucho del viaje. Me alegra escuchar eso. Buen vuelo. Hasta luego. Y que tenga un buen día. Hablar de la hora de despertar y del desayuno. Hola, ¿a qué hora te despiertas normalmente? Hola, yo me despierto a las 7. ¿Y tú? A las 8. Me gusta dormir un poco más. Jaja, eres dormilón entonces. Sí, me encanta la cama por la mañana. Yo no, me levanto rápido para empezar el día. ¿No te quedas 5 minutos más en la cama? A veces sí, pero si lo hago, me duermo otra vez. Ah, eso me pasa a mí todos los días. ¿Y pones alarma o te despiertas solo? Siempre pongo alarma, y muchas veces. Yo pongo solo una vez. Imposible. Yo necesito 3 alarmas. Entonces tu móvil suena como concierto. Exacto. Parece música, pero me molesta. ¿Y desayunas enseguida al levantarte? Sí, voy directo a la cocina. Yo tardo un poco. Primero me ducho. Ah, ok. Yo desayuno antes de todo. ¿Qué desayunas normalmente? Pan con mermelada y café. ¿Y tú? Yo prefiero yogur con fruta. Eso suena más saludable. Sí, pero a veces como también croissants. ¡Qué rico! A mí me encantan los croissants. ¿Y el café? ¿Lo tomas fuerte o suave? Muy fuerte. Si no, no despierto. Yo tomo té. Me gusta más. Ah, interesante. Nunca tomo té. ¿Nunca? Tienes que probarlo. Bueno, pero necesito mi café primero. Eres adicto al café. Sí, sin café no soy persona. Yo sin desayuno no puedo pensar. Entonces, el desayuno es sagrado. Exacto, es mi comida favorita del día. A mí también, me da energía. ¿Y los fines de semana te despiertas igual? No, me levanto mucho más tarde. Yo igual. El domingo me quedo en la cama.
Y el desayuno es más grande, ¿no? Sí, hago tostadas, fruta y zumo. Yo preparo huevos y café doble. Desayuno de campeón. Claro, es mi momento favorito. Pues